Bueno, tuvimos una falla técnica y nos salimos, pero estamos de regreso. Entonces, continuamos con la lectura que dice, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantar los muertos. Y hago énfasis en esto. Porque no. Unos se burlaron. Porque, como he dicho, los griegos despreciaban la carne, el cuerpo. La doctrina de la resurrección no tenía ningún sentido para un griego. Que se no tenía recuperar no tenía ningún sentido para un griego. Por eso se burlaron. Pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Estaba Dionisio. Qué interesante. Vean que el primer creyente ateniense en el cristianismo haya sido Dionisio, personaje central de la religión, quien además era miembro del Areópago. Y sí, que es el Areópago. No quieran todo regurgitado. También una mujer llamada Dámaris y otros más. Entonces, veamos cómo en el mundo griego la predicación de la resurrección de Jesús, la predicación de la resurrección de la carne era algo imposible, como dicen los franceses, imposible. Porque su imaginario enseñaba que lo inmortal era el alma y que el cuerpo era un desecho orgánico. Ese fue el momento decisivo en cristianos, allí en Atenas, en Europa. El futuro del cristianismo como religión mundial dependía de él. Por eso el futuro de la iglesia no está en Jerusalén. El futuro de la iglesia nunca estuvo en Jerusalén. Por eso los cristianos sionistas que hay en nuestras iglesias, que dicen que el moderno Estado de Israel es el pueblo de Dios, no han entendido el testamento. No han entendido que el cristianismo no tiene ya nada que ver con la sinagoga. El futuro de la iglesia a partir de este encuentro estuvo en Atenas. Por tanto, en el griego, por tanto, en la lengua griega y la expansión del cristianismo se lo debemos a eso. Es como si Dios hubiera preparado este momento, la expansión del pensamiento griego para lo que iba a venir.
pensar en los primeros en leer los signos de los tiempos en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Supieron que el cristianismo no tenía ningún futuro con el arameo y menos con el hebreo. Supieron que el futuro del cristianismo estaba en Grecia con los griegos, pero manteniendo el pensamiento semita. Desde luego, combinándolo con aquellos elementos del pensamiento griego que eran compatibles con el pensamiento semita. El futuro del cristianismo como religión mundial dependió de ese encuentro en Atenas con una parte de la filosofía griega. Y el autor de los Hechos, Lucas, lo vio claramente cuando relata la visita del apóstol Pablo a Atenas, ahí en el capítulo 17, centro intelectual y cultural del mundo griego clásico y símbolo de su tradición histórica. Y su sermón, el sermón de San Pablo en ese lugar venerable, el Areópago, ante una del conocido. San Pablo cita el verso de un poeta griego, porque somos linaje suyo. Estoicos y están calculados para convencer a un entendimiento educado en la filosofía. Y ese sermón solo pudo predicar judío helenizado como San Pablo. Pedro no pudo predicarlo Judas, el hermano del Señor y autor de la carta que lleva su nombre en el Nuevo Testamento. El sermón que predicó San Pablo allí en la filosofía, en el arte griego, en la retórica griega. En el Nuevo Testamento, veces citas de la poesía griega. Clemente de Alejandría los florilegia eran de frases griegas. Fue el primer autor que dirigió su atención a las citas de tipo en los libros del Nuevo Testamento. Dado que Clemente era un hombre muy culto y nuestra aspiración es que todos los pastores cristianos sean instruidos, que no se conformen nada más con sus estudios teológicos, que sino Clemente era un hombre muy culto y puso un interés en el programa de la paideia helénica de los escritores bíblicos. Una sola sesión a explicar el concepto de paideia griega y su influencia sobre. Entonces, Clemente
de Alejandría, irlo con San Clemente, y directamente la cita que aparece astronómica de Arato. No lógica. La línea 5, de ahí ese fragmento, porque el linaje suyo somos. Otro poema fue un profeta de la misma Creta, quien dijo a sus paisanos: los cretenses, siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Tito 1:2, en la versión Dios habla hoy, para los que siguen teniendo resquemores de acercarse a otra versión bíblica fuera de la Reina Valera 60. La cita es de Epiménides cretense, de un poema épico, llamado Oracles. Y en 1 Corintios 15:33, también en versión Dios habla hoy, dice: no se dejen engañar. Como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Esa es una cita tomada del comediógrafo ático Menandro. Vean entonces, en 3 citas de San Pablo, el apóstol cita a estos poetas griegos. ¿San Pablo conocía o no la literatura griega? Claro. ¿San Pablo la leía? Claro, porque la citaba. ¿Cuántos de ustedes pueden citar literatura fuera de la Biblia? Porque la Biblia también es literatura. Y para concluir la sesión, he venido a Atenas a fin de revelaros la paideia de Cristo. Es muy interesante este fenómeno de un libro que no entró en el canon del Nuevo Testamento, un libro apócrifo. San Pablo escogió como base la tradición filosófica griega, que era la parte más representativa de lo vivo aún en la cultura griega de esa época. Un escritor cristiano posterior, el autor de los Hechos de Felipe, interpretó la intención del libro de los Hechos de Lucas en la misma forma, imitando los Hechos de los Apóstoles canónicos, hace que su protagonista llegue a Atenas, es decir, Felipe, como San Pablo, y hable ante el mismo tipo de auditorio sobre el mismo asunto. Vean cómo el autor de los Hechos de Felipe copia el relato lucano al que hemos hecho referencia. El autor de Hechos de Felipe hace decir al apóstol Felipe lo siguiente: he venido a Atenas a fin de revelaros la paideia de Cristo. Esto era en verdad lo que quería hacer el autor de nuestros Hechos de los Apóstoles. Al llamar paideia de Cristo al cristianismo, el imitador destaca la intención del apóstol de hacer aparecer al cristianismo como una continuación de la paideia griega clásica,
lo que haría que su aceptación fuese lógica para quienes poseían la antigua. A su vez, implica que la paideia clásica está siendo superada, pues Cristo es el centro de una cultura nueva. Así, la paideia antigua se convierte en su instrumento. Entonces, yo creo que voy a dedicar la siguiente clase a explicar la paideia. Para concluir, ¿qué problemas nos encontramos con la interpretación filosófica de San Pablo? Hoy, por cierto, a San Pablo se le sigue estudiando en la filosofía, no como filósofo, sino hoy hay una extensa obra en torno al apóstol San Pablo como uno de los fundadores del pensamiento occidental, no como teólogo, sino, por ejemplo, hay varios textos de teología política, eh, sí, hay teología política, aunque la mayoría de los currículos de los seminarios no hay un curso de teología política, para que luego no anden como ciertos pastores llamando a votar por determinados candidatos en nombre de Dios, como eso que hicieron esos desorientados que fueron a proclamar a Xóchitl Gálvez como futura presidenta de México, unos días antes de la elección del 2 de junio, que la fueron a proclamar, que la fueron a ungir. ¿Dónde quedaron esos apóstoles, esos profetas, esos eminentes pastores? ¿Dónde están? Porque no han venido a explicar la debacle de su candidata. Bueno, hoy hay una profusa teología política que ve en San Pablo no como teólogo, sino como un profundo pensador occidental sin llegar. La interpretación de la teología de San Pablo ofrece para el historiador de la filosofía varios problemas. Apuntaremos 5, dice José. La influencia de la tradición helénica y su confrontación con la... Hay una confluencia de tradiciones, el pensamiento semita y el pensamiento griego. Cuando este ayuda al pensamiento semita, no al revés. 2. El papel que desempeña la cristología, es decir, la doctrina acerca de Cristo. Supongo que es un curso de cristología del Nuevo Testamento. 3. El uso de la diatriba de tipo cínico-estoico y su influencia, cuando menos, sobre la forma de su doctrina. En cierto carácter estoico, incluso cínico, no cínico, cínico aquí entendido como una doctrina filosófica, no, no como el vulgo habla del cinismo. 4. La relación entre el pensamiento de San Pablo y algunas
de las manifestaciones del sincretismo coetáneo. ¿Hasta dónde el pensamiento paulino pudo haber sido sincretista? Y 5, la relación entre lo teórico y lo práctico. Algunos de estos problemas no pueden ser resueltos sin la contribución de la teología y de la historia, incluso de la historia del dogma. La historia del dogma nos explicita cómo es que la Iglesia llegó a creer lo que cree. Ninguna doctrina cristiana cayó del cielo. Toda doctrina cristiana fue formulada por hombres y mujeres. Pero el examen filosófico puede asimismo proyectar las cuestiones suscitadas. Desde el ángulo filosófico, la influencia de la tradición helénica y su confrontación con la tradición hebraica es el problema más acuciante, más importante, según Ferrater Mora. Y bueno, aquí está una brevísima bibliografía de la sesión. El diccionario filosófico de Ferrater Mora, el libro Cristianismo primitivo y paideia griega, que habrá que leerlo, de Werner Giger, y también del mismo Werner Giger, Paideia griega, los ideales de la cultura griega. ¿Sí? Hasta aquí entonces dejamos nuestra clase de hoy. Está en 2 partes por los problemas técnicos. Cualquier duda o comentario, váyanmelo contando a través de mi correo electrónico. Y sin más, los dejo. Que tengan una feliz mañana, feliz tarde o feliz noche. Bendiciones. Ah, por cierto, la tarea ya les iré dando las nuevas lecturas, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. ¿A dónde vas? Yo voy contigo. Bueno, entonces cierro mi